Hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Les saludamos en nombre de Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, y somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. En esta oportunidad tenemos el seminario por el tema Desafíos de la ética actual y respuestas reformadas, que va a estar dictado por el hermano, el doctor Eric, que él va a estar desarrollando este seminario. Así que animarles, hermanos, a que puedan estar atentos. Nuestro hermano Eric va a tener un tiempo de exposición y luego va a haber un tiempo también para poder entrar en diálogo con ustedes. Así que preparen sus preguntas y esperemos pues que sea un tiempo agradable para cada uno de nosotros. Voy a darte parte, Eric, para que puedas desarrollar este tema. Adelante. Gracias, Giancarlo. Am, es un placer poder estar con ustedes. Estoy mirando aquí cómo compartir mi pantalla. Aquí está. Giancarlo, te voy a dejar los chats, ¿ok? Sí, sí, está bien. Am, y, y no voy a ir a... ok. Y ahora sí se ve el PowerPoint y también se ve mi fotografía, mi Sí, video sí se puede, personal. sí se puede, sí, sí se ve. Ok, excelente. Entonces comencemos. Am, ups, ah, quiero borrar esto. Comencemos entonces. Ah, eh, am, Tras más de 20 años, voy a leer si está bien. Normalmente no leo, pero en esta ocasión quiero ser preciso, ya que se trata de asuntos un poco complejos y también de mi propia profesión y video. Entonces, si me permiten, voy a leer en vez de hablar extemporáneo. Tras más de 20 años en el ministerio eclesiástico en comunidades y países hispanos, regresé a los Estados Unidos y finalmente me trasladé a la Universidad Pública Laica en Florida. Primero pasé 3 años en la investigación médica. Luego me ofrecieron un puesto como profesor de ética. Esto fue un ajuste significativo para mí uh, y mi enseñanza y también presentó una gran cantidad de preguntas y desafíos a mi propia fe. Me vi obligado a encontrar nuevas formas de comunicar y dialogar en un contexto pluralista. Habiéndome criado y en la tradición reformada, graduado en el seminario reformado y doctorado en antropología aplicada de Trinity International University, tardé unos 5 años en encontrar gradualmente mi equilibrio y adquirir los conceptos y el vocabulario y el razonamiento necesario para el nuevo contexto. Entonces, enseñar ética en una universidad pública comparte muchas similitudes con la apologética, pero la universidad tiene su propio propósito y enseñar a los estudiantes a explorar diversos marcos y visiones del mundo, teorías y soluciones. Esto es en sí mismo una vocación digna, ya que guiar a los alumnos en la búsqueda de la verdad forma parte del reino de Dios. No hago apologética ni evangelismo en el aula. Me complace mantener esas conversaciones en mi despacho o con los clubes de los estudiantes. Soy libre para presentar todas las perspectivas, incluidos aspectos de la perspectiva mía propia. Pero he sido desafiado a estudiar y argumentar desde el libro de la naturaleza. La universidad cumple su propósito y su función singular en el reino de Dios. Me gustaría conversar esto desde una perspectiva secular, a continuación, naturalmente, por el espíritu
cumplirá una función preevangelística. Mi propósito aquí es de presentar algunas de las percepciones que he adquirido, algunas de las cuestiones decisivas de hoy y algunos de los argumentos e ideas desde una cosmovisión cristiana pueden ayudar a nuestros alumnos, aún aquellos que no son creyentes. Algunas de las diapositivas contienen más información de lo que puedo leer a medida que las vayamos repasando, pero como se trata de una grabación de video, los espectadores pueden volver a ver las diapositivas cuando quieren. También incluiré enlaces a otros recursos. La mayoría de las veces las fuentes a las que me referiré serán de autores no cristianos. Me propongo desarrollar 4 temas relacionados con la cosmovisión de la creación, la caída, la redención y la restauración. Los 2 primeros combinarán la creación y la caída, y me encantaría que hubiese diálogo de seguimiento de este video que propondré. Pero estamos experimentando un cambio aún mayor um, en nuestras sociedades. Lo que solíamos denominar posmodernidad ha progresado hacia el deterioro del liberalismo, el auge de la autocracia, el individualismo solitario y la fragmentación, y el tribalismo ideológico intolerante. En mi clase, cuando hablo de derechos naturales, comparto una parte de una charla TED realizada en 2015 por Yuval Harari. Es particularmente interesante porque Harari es israelí y perdió amigos en el masacre del 7 de octubre. Ahora está todavía en pleno conflicto están en pleno conflicto Hamas e Israel. Él dice en su video, de entre todos los animales, ¿cómo es que solamente nosotros cooperamos así? La respuesta es nuestra imaginación. Podemos cooperar flexiblemente con infinidad de desconocidos porque solo nosotros, entre todos los animales del planeta, podemos crear acción. Y si todos creen la misma fábula, entonces todos obedecen y siguen las mismas reglas, las mismas normas, los mismos valores. Pero quiero hacer hincapié, dice él, en que ese mismo mecanismo es la base de otras formas de cooperación humana en masa, no solo de los aspectos de lo que respecta a lo religioso. Por ejemplo, en lo legal, muchos sistemas legales del mundo se basan en los derechos humanos. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, como Dios y el cielo, son simples historias inventadas. No son una realidad objetiva, no son un efecto biológico. El Homo sapiens en el único lugar donde encontrarán derechos en las historias es en las historias que hemos inventado y extendido por todas partes en los últimos siglos. Puede que sean historias muy positivas, muy buenas historias, pero siguen siendo fábulas que hemos inventado. Ahora, si los derechos humanos no son más que ficción compartida por una comunidad, ¿cómo podemos abordar los conflictos del mundo? Cuando pregunto esto a mi clase, algunos ven inmediatamente el problema, otros simplemente responden, bueno, obvio, pero pregunté, ¿cómo se puede reivindicar entonces los derechos humanos? O para el caso, el bien y el mal. A estas alturas, todos los alumnos han expresado en algún momento su firme convicción de que algo está mal, es opresivo o es abusivo. La forma en que Harari ve al mundo es que solo las cosas naturales son reales y todo lo que es físico, no físico, perdón, es una ficción.
Las entrevistas más recientes, en las entrevistas más recientes, Harari ha abogado por un retorno a la idea de derechos humanos de las Naciones Unidas, una perspectiva que abrazó los juicios de Nuremberg, pero estos se basan en una creencia residual de que los derechos humanos, que la moralidad eran reales y objetivos. ¿Cómo puede Harari volver atrás y asumir el realismo de lo inmaterial, una cosmovisión que ya ha rechazado? Cuando reto a mis alumnos a considerar el realismo moral o las alternativas, algunos estudiantes responden a este reto. Hace unos meses recibí un correo electrónico de un antiguo alumno que me pidió un sílabo de estudios. Había hecho un curso hace casi 10 años. Sin embargo, también me escribió sobre lo mucho que le había impactado la clase. Y escribió así: Profesor Tucker, creo que mis turbulentos años en la universidad fue una experiencia singular para mí en su clase. Fue una experiencia similar para mí en su clase de ética. No tuvo reparos en cuestionar las concepciones del mundo existente y poner claramente la suya. Según recuerdo, usted es católico practicante. Bueno, no tanto, pero y ferviente. Yo estaba muy lejos de serlo, pero tus sinceros desafíos y tus deseos de diálogo en aquella clase hablaron de mi profundo deseo de comprender lo que es verdaderamente bueno y justo. Creo que mucho de lo que expusiste en esa clase me enfadó. ¿Cómo cómo puede uno estar seguro de lo bueno y de lo malo? No son simplemente herramientas utilizadas para oprimir a los débiles y aislar a los poderosos. No son tus valores simplemente una reflexión de la cultura predominante, pero nunca planteaste la idea de que tuvieras razón. Creo recordar ahora que todo lo que hiciste fue cuestionar sistemáticamente la posibilidad de que exista una acción justa sin la imposibilidad de que exista una acción justa sin un derecho fundamental en sí. ¿Qué es mal tenía que ser un fenómeno definible o de lo contrario, bondad era un concepto fantasma, sus propias palabras? Un día me derrumbé, lloré y lloré, simplemente dije que necesitaba ayuda y que no podía ver. No sabía a quién se lo decía, simplemente lo dije. Vas a decir que no creo que sin tu influencia me hubiera convertido en un cristiano creyente. Gracias por tener la claridad y la honestidad de corazón para traer sus pasiones y convicciones a su enseñanza. Usted afectó profundamente a este estudiante. Fue un ánimo que me dio Dios que no esperaba, pero refleja aquello que realmente quiero lograr en mis clases. Claro, soy reformado, no católico, pero en el aula es una distinción más allá de lo que puedo comunicar. Compartimos la convicción de realismo moral. Um, Le encaminé hacia los sermones de Keller que le fascinaron. Um, el Salmo, um, pero ¿cómo sabemos realmente y qué aspecto tiene el conocimiento? Cuando estaba en la universidad, oí el Salmo 19 nos dice aquí de la importancia y la realidad de los cielos que cuentan la gloria de Dios. Hablan de la gloria de Dios. No hay lugar en el mundo que no esté cubierta por su sonido y sin embargo habla sin palabras. Por lo tanto, quiero volver de vez en cuando aquí al Salmo 19. Um, ¿Cómo sabemos realmente qué aspecto tiene el conocimiento? Cuando estaba en la universidad, oí por primera vez
lo que más tarde comprendí que era la interpretación que generalmente se atribuye a Tomás de Aquino. Dios nos da dos formas de revelación, la general y la especial. La revelación general, o sea, el libro de la creación, es estudiada por las ciencias y la razón. La revelación especial es objeto de la teología y juntas la ciencia y la teología nos muestran la verdad de Dios. Me encontré por primera vez con este punto de vista a través del neocalvinismo holandés, que es esencialmente mi propio trasfondo. Es importante señalar que no todos los neocalvinistas piensan igual. Hay diferencias entre ellos. Sin embargo, um, este modelo inmediatamente me planteó problemas. Presenta una equivalencia entre ciencia y teología y supone que ambas son iguales en la búsqueda de la verdad. Sin embargo, me parecía a mí evidente e innegable que las escrituras uh, y por tanto la teología eran mucho más claras y autorizadas. En efecto, Tomás de Aquino depositaba demasiada confianza en la capacidad del razonamiento humano al margen de las escrituras. Los reformadores rechazaron tal confianza en la razón. La razón y la racionalidad también habían caído bajo los efectos del pecado y no se podían confiar en ellas para que nos condujesen a la verdad con la confianza que tenemos en las escrituras y por tanto en la teología. Con la ilustración, la razón humana y la racionalidad junto con las ciencias se convirtieron en el único camino verdaderamente autoritativa para encontrar la verdad. Quizá recordemos la analogía del elefante y el ciego. No sé si jamás han visto esto, es un poco antiguo. La idea es de que, um, de que, uh, de que más bien el elefante en perdón, aquí, la religión, a diferencia de la ciencia y de una era una cuestión de percepciones imperfectas. En última instancia, al igual que hay un elefante, todas las religiones son realmente un solo fenómeno, pero cada sabio ciego agarra una parte diferente del elefante y hace una analogía con un árbol o una pared o una serpiente o una cuerda. La verdad religiosa es subjetiva. Con la ilustración, la razón y la racionalidad humanas, junto con las ciencias, se convierten en la única forma verdaderamente autorizada de encontrar la verdad. Quizá recuerden la analogía del elefante. Um, el, en este caso, se va un poco más allá y se dice que muy posiblemente ni siquiera es real el elefante. La verdad religiosa es subjetiva a diferencia y tal vez la religión no sea más que una invención humana o una construcción social. El término humanismo exclusivo que utilicé aquí procede de Charles Taylor. Como cristianos somos firmemente comprometidos con el humanismo en su máxima expresión, pero nos distinguimos de un humanismo que excluya la trascendencia. En 1947, C.S. Lewis predijo el declive de la ciencia que según él acompañaría al de la fe. Esto fue escrito justo en el momento de la Declaración de las Naciones Unidas de Derechos Humanos y en los juicios de Nuremberg. Y escribe él que los
aquí los hombres se hicieron científicos porque esperaban ver la ley y en la naturaleza y esperaban la ley en la naturaleza porque creían en un legislador. Este es el punto interesante. En la mayoría de los científicos modernos, esta creencia ha muerto. Será interesante ver cuánto tiempo vivirá su confianza en la uniformidad. Puede ser que nos estamos, sin percibirlo, acercando al final de la era científica, prediciendo que íbamos a entrar en lo que ahora conocemos como la posmodernidad. Ahora, en 1960, Thomas Kuhn publicó un libro, La estructura de las revoluciones científicas. Esto se convirtió en uno de los libros más importantes del siglo y él describía cómo la ciencia no cómo es que la ciencia no procede de descubrimiento en descubrimiento de forma lineal. Más bien, las comunidades científicas crean y comparten paradigmas que también que hacen avanzar los descubrimientos científicos solo para ser desafiados por anomalías inexplicables y paradigmas emergentes. Esta imagen en particular de la mujer joven y la mujer antigua, a ver si pueden ver ambas mujeres, es interesante. Hemos visto muchas ilusiones ópticas, pero este es especialmente importante porque se utiliza para argumentar que los científicos no ven hechos, sino paradigmas que pueden o no ser reales. Al final, Thomas Kuhn aceptó que la ciencia tiene poco que ver con la realidad última y que la ciencia y que no existe ningún sentido en el que los paradigmas sucesivos nos acercan a la verdad. La ciencia funciona y produce nuevas tecnologías, pero nunca podremos saber si es o no verdadera. Uno de mis ejemplos favoritos en la clase es el de Ignaz Semmelweis. No sé si han escuchado antes de él. Gracias al método científico, descubre que las mujeres que morían de septicemia parecían estar relacionadas con los estudiantes de medicina que diseccionaban cadáveres y luego se apresuraban a ayudar a las mujeres a dar a luz sin lavarse las manos, dado que se consideraba que la enfermedad estaba causada por humores. Esto era bastante racional en la época. Las batas ensangrentadas demostraban la dedicación médica. Semmelweis, sabiendo muy poco, se adentró en la teoría de los gérmenes sin saberlo. Hoy en día se habla demasiado de la ciencia establecida, ¿han escuchado esa frase? O de los estudios científicos. La ciencia establecida rechazó no solo sus conclusiones, sino también su persona, y finalmente murió joven en un manicomio. En la actualidad, la propia ciencia se considera una construcción social. No puede corresponder, no puede corresponder o no puede corresponder o no a lo que realmente existe. La razón y la racionalidad también están desacreditados como fuentes de verdad. Finalmente, la propia verdad está en entredicho. Puede que solo tengamos imaginación social. En este entorno, no es extraño que al estudiar las declaraciones de visión de distintas universidades mexicanas, me topara con esta frase, una profunda convicción, dice, de que la razón humana puede conocer la realidad
y de que la investigación puede ser objetiva. Sospecho que es influencia tomista por tratarse de una escuela católica, pero bienvenida sea. Que sientan la necesidad de expresarlo dice algo de nuestros tiempos. La idea de la posmodernidad rechazó más bien el racionalismo y rechazó del racionalismo y de la ciencia como fuente de verdad. Al rechazarse también la autoridad religiosa, pasamos a una sociedad posverdad. Las carreras de investigación pueden ser apasionantes y lucrativas, en algunos casos pueden mejorar la vida y la salud humana, pero es puramente instrumental. Eso es muy diferente a lo que ocurrió en la época de la Ilustración a su principio. Kepler es solo uno de los muchos ejemplos. Para él, la ciencia era adoración. Renunciando necesariamente a su vocación de ministerio, descubrió una vocación por la astronomía, igualmente una cuestión de fe, a las aras de la gloria de Dios. Un científico debe ser humilde, dice él, asombrarse ante la grandeza de Dios como sacerdote de la creación de Dios. Debían descubrir el orden racional que Dios impuso en el universo. A cambio, algunos de nosotros quizá nos acordemos de Carl Sagan y el programa del cosmos. Qué animador fue a pesar de que era ateo. Carl Sagan, aunque era ateo, su asombro ante la grandeza del universo y su sentido de privilegio humilde por poder estudiarlo y presentarlo era inspirador realmente. Sin embargo, también previó el declive de la ciencia. Al final de su vida confesó en una carta, no sé si ni siquiera se publicó, que temía que la ciencia se convertiría simplemente en un instrumento tecnológico de gobiernos y empresas y que las personas quedaran reducidas a consumidores incuriosos. Cuando aferrados, dice él, a nuestros cristales y consultando nerviosos nuestros horóscopos, nuestras facultades críticas en declive, incapaces de distinguir entre lo que nos hace sentir bien y lo que es verdad, nos deslizamos casi sin darnos cuenta de nuevo hacia la superstición y la oscuridad. Me parece apropiado para hoy. De hecho, la ciencia se ha convertido en gran medida en tecnología en manos de gobiernos y de empresas. Pero el problema se complicó aún más. Michel Foucault, con gran influencia, argumentó que todas las pretensiones de verdad son una cuestión de afirmación del poder de los opresores sobre los oprimidos. Por tanto, todo sistema político, toda universidad, toda forma de educación son meras propagandas para mantener a los poderosos en poder. Este movimiento de irrealismo originalmente arraigado, de realismo, perdón, originalmente arraigado en la fe, pero ahora desconectada de la fe, encuentra su comienzo en Nietzsche. Dice él, no hay realidades, solo interpretaciones. Hay un enlace más abajo, si quieren verlo, de un video
que narra muy efectivamente en español la historia, la presentación de Nietzsche sobre la muerte de Dios. Lo he utilizado en mis clases en idioma español. Pero si no hay verdades, solo interpretaciones, entonces ¿para qué sirve la ciencia? Para los herederos de Nietzsche, la ciencia está al servicio del Estado. Lo encontramos por primera vez en Hitler, que comprende que no solo habrá verdad científica, no solo no habrá verdad científica, sino que junto con ella tampoco habrá verdad moral. El mito de la objetividad científica es simplemente una cuestión de evitar la supervisión del Estado. En los Estados Unidos estamos encontrando que la ciencia ha sido cooptada por las corporaciones y el gobierno, a menudo en convivencia, especialmente en las áreas de energía verde y en el COVID. Vemos casi lo mismo en algo que se llama la filosofía de la liberación, del cual Enrique Dussel es uno de los proponentes. Dussel ha hecho afirmaciones similares en el sentido de que la ciencia debe existir para servir a la sociedad. Pero existe entonces otra perspectiva de cómo hallar consenso en un mundo posverdad. No es realmente un realismo ni tampoco un relativismo total. En América Latina nos fijamos en filosofía de la liberación y en lo que se llama la epistemología del sur. Pero la epistemología del sur, con eso quiere decir África y Latinoamérica, no viene, pero nos encontramos con el enfoque de la verdad uh, que este enfoque sigue siendo europeo y neomarxista. Se expresan muchas críticas contra la cultura occidental y la investigación occidental y supuestamente la aceptación de las culturas indígenas, pero realmente viene directamente de los neomarxistas de Italia y de Alemania. Algunas de sus ideas son esto. Quieren establecer un consenso sobre la intersubjetividad y se supone que esto se puede hacer creando una metanarrativa de las experiencias, por medio de las experiencias vividas de las víctimas de la sociedad. De nuevo, esto es un movimiento, es heredero de Marx, de Nietzsche y de Foucault, aunque tratan de establecer una metanarrativa. Es una forma de neomarxismo. El marxismo clásico creía en la verdad con mayúscula. Creían haber descubierto la clave de la interpretación de la historia y por tanto el movimiento inevitable hacia un fin perfecto. El neomarxismo rechaza este racionalismo moderno. Por pueblo no debemos considerar las elecciones democráticas, sino diferentes grupos oprimidos que están transformando la historia, el bloque social de los oprimidos y excluidos que conducen hacia un consenso de los oprimidos. Se admite que nunca se puede eliminar la opresión, sino que cada acción da lugar a nuevos grupos de oprimidos. Se utiliza el utilitarismo para poder equilibrar el mayor bien para el mayor número. Pero hay problema. El utilitarismo no tiene una idea del bien máximo, no tiene malos, ni bien ni mal absoluto, favorece muy rápidamente a las masas sobre los individuos, debe ser capaz de predecir el futuro, debe poder medir la felicidad. No nos queda una moral fija ni nos quedan realmente lo que llamamos hoy día derechos humanos. Otra figura destacada hoy en nuestras sociedades es Paulo Freire.
Sus propios escritos surgieron en el contexto de los restos feudales del norte de Brasil, el sistema de hacendados. Pero sus teorías se están aplicando a las sociedades modernas. La educación como concientización es una cuestión de despertar en los estudiantes, um, despertar a los estudiantes a la opresión, las formas en que están siendo oprimidos, identificar a los opresores que deben reconocer su opresión. El resultado que estamos viendo hoy es la idea de que la sociedad puede dividirse entre víctimas y opresores y que esta narrativa se convierte en funcional para entender todos los problemas sociales, para un marco de análisis. Dado que toda violencia por parte de los oprimidos no es más que una respuesta a la opresión, se tolera y a veces incluso se abraza la violencia. A los estudiantes se les enseña que la acción correcta es una cuestión de protesta, de cambio social, pero no de desarrollo personal ni de agencia personal. Y estamos viendo, por lo menos en los Estados Unidos, un incremento en la aceptación de violencia. Mientras el marxismo clásico, algunas sociedades que han sobrevivido 7 décadas, Cuba, la Unión Soviética y China, el neomarxismo, sin esa metanarrativa, no parece ser capaz de sostener comunidades. Un ejemplo flagrante de ello fue la creación de la zona autónoma libre de presencia policial en Seattle para permitir que la gente viviera comunitariamente en paz. El resultado duró solo 21 días, con 4 heridos, 2 más muertos y hasta agresiones sexuales, incluyendo una joven con discapacidades mentales. Espero yo que las comunidades marxistas sigan siendo plagadas de caos y de dolor. Jürgen Habermas es un pensador muy destacado de nuestro tiempo y heredero de la escuela de Franklin, neomarxismos. No tanto él, sin embargo. Ha afirmado claramente que todo lo que tenemos actualmente de fundamentos de derechos humanos procede o del judaísmo o del cristianismo. Al día de hoy no existe, dice él, alternativa a él. Todo lo demás son chicharras posmodernas. Bueno, ¿qué propone? Su propia alternativa es la creencia de que se puede llegar a un consenso a través del discurso racional, la liberación democrática, universalizar una bola de principios, una vuelta, sin embargo, al racionalismo y a la democracia liberal esencialmente. Y esto no parece posible en el mundo actual. Estamos viendo más bien un rechazo de estas ideas. Pero existe otra alternativa, el realismo crítico. Acepta que vemos a través de paradigmas que no vemos los datos directamente, pero sigue insistiendo que la realidad existe y puede estudiarse. Ahora bien, no se trata de los fundamentos del racionalismo o de la ciencia, sino no se basa en, sino que el paradigma explica mejor, pero ¿qué paradigma explica mejor el mundo en que vivimos, nuestros propios deseos, nuestros problemas, las mejores soluciones y sobre todo el florecimiento humano? ¿Qué paradigma tiene más sentido? Luis ha dicho, creo en el cristianismo como creo en que el sol ha salido, no solo porque lo vea, sino porque gracias a ello puedo ver todo lo demás. Y así hablaba Luis. El cristianismo aclara nuestra perspectiva de las cosas más significativas de la vida. O como dice el salmista,
en tu luz vemos la luz. Esta idea no es nueva. Anselmo ha dicho, no busca en efecto entender para creer, sino yo creo para entender. Pues creo esto porque si no creyera, no entendería. Hay un libro recientemente escrito en español, digo, traducido al español, de un Roy Clausen, que dice más o menos lo mismo. Cuando decimos que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, él dice, no es solamente sabiduría teológica, estamos hablando aquí de la sabiduría de todas las cosas, incluyendo razón y ciencia. Así pues, es posible que un investigador cristiano plantee maneras de entender problemas o de ver soluciones de un modo diferente a los demás. Y que así trabajando con investigadores de diferentes perspectivas, podríamos aportar también alternativas y análisis diferentes de los resultados. Y espero que están comenzando a ver cómo es que una perspectiva cristiana se puede incorporar, se puede integrar a una universidad que no sea cristiana. Juan Calvino utiliza la analogía de las gafas. Las personas con vista disminuida pueden ser incapaces de leer o de ver con claridad, pero con la ayuda de unas gafas, las cosas se ven claras. Esta es la idea de mirar a todo a todo de la vida a través de las gafas de la escritura. Por supuesto, esto se aplica a la filosofía y a la teología por medio de ellos la interpretación de las escrituras. Pero en su comentario sobre Génesis, Calvino también aplica esta idea al mundo creado. Esto significa necesariamente, aunque difiere yo con algunos de mis amigos en este respecto, que la teología, es decir, la comprensión y la reflexión sobre las escrituras, debe o tiene que ser de alguna manera reina de las ciencias y que todos los cristianos deben de alguna manera pensar teológicamente. Observemos nuevamente Salmo 19. Aunque la creación habla sin palabras, para adquirir verdadera sabiduría necesitamos las escrituras. Son las escrituras las que nos transforman y transforman nuestra manera de ver el mundo. Así que observamos en el Salmo 19, pero, pero también observamos en Juan 1 la idea de logos. El cristiano debe ser realista. Podemos fijarnos, por ejemplo, en Juan 1, se utiliza el término logos por su significado filosófico en el día. En el estoicismo, el neoplatonismo y otras filosofías de la época, este término se refería al principio divino que comprendía las leyes eternas e inmutables del mundo, la naturaleza de la realidad, la existencia humana, las relaciones entre Dios y el hombre. Gloriosamente, nosotros con este logos no solo encontramos algo frío, una ley de la naturaleza, sino que vemos la persona de logos del Hijo encarnado. Del mismo modo, vemos la sabiduría personificada por ejemplo, Proverbios 8 y 9. Aquí vemos que muchos de los autores a lo largo de la historia han considerado una una referencia a Jesús. Esto no lo puedo decir dogmáticamente, pero se ha pensado, ¿por qué? Porque nos dice que la tierra está establecida sobre la sabiduría de Dios que existió con él antes de la creación y que
ha establecido leyes y orden. Pero notemos aquí que no hace distinción entre leyes naturales y leyes morales. En nuestros países se refiere mucho a, muchos se refieren a Martín Lutero King como si formase parte de esta corriente neomarxismo progresista posmoderna. Pero Martin Luther King se refería a una ley moral objetiva, una ley de Dios, la ley eterna, una ley natural en el universo. En esto rechazó el marxismo, se diferencia claramente por creer que un gobierno divino y en un orden moral absoluto con principios fijos e inmutables. Una de las características de algunas enseñanzas posverdad y neomarxistas es tratar de corregir las palabras de personas de la historia. Si estuvieran vivos hoy, agradecerían que estamos corrigiendo sus palabras. No encontré yo en español una traducción de la Carta de Birmingham que no eliminara esta creencia en una ley moral absoluta. Cambian las palabras. Del mismo modo, no encontré ninguna copia de su peregrinación que incluyera sus críticas del comunismo. Interesante, ¿no? Pero todos nosotros miramos a través de diferentes gafas, marcos o paradigmas, cosmovisiones. Estos marcos tienden también a oscurecer y distorsionar la realidad. Recordemos las gafas verdes que eran esenciales para el mito del esplendor de la ciudad esmeralda del mago de Oz. Nuevamente volviendo a Salmo 19, nos instruye la última parte del Salmo, que tenemos que tener cuidado porque tenemos, y quien entiende sus propios errores, líbrame de los ocultos, preserva también tu siervo de los soberbios. Debemos de tener una humildad de saber que las gafas que creemos que son de las escrituras pueden también estar cegándonos a la realidad que Dios ha dado. Jonathan Haidt escribió un libro muy importante, La mente de los justos. En esta obra describe cómo nuestras visiones morales nos dividen en tribus que se unen, pero al mismo tiempo nos ciegan ante la realidad. Analiza aquí el impacto de las ideologías y esas comunidades que se juntan alrededor de una ideología. ¿Cómo superar este pensamiento de grupo? Haidt sugiere que debemos integrarnos en comunidades con pensamientos diversos, marcos de referencia diversos. Tenemos que ser humildes ante nuestra propia epistemología, nuestros propios presupuestos o presuposiciones. Debemos aprender a escuchar, a posponer el juicio y a suspenderlo. Debemos desarrollar una tolerancia a la ambigüedad, esa condición de tan incómoda a las preguntas de preguntas sin respuestas, de confusión que surge cuando estamos abiertos a la posibilidad de la duda. En una reunión de la Sociedad de Filósofos Cristianos, el nombre de Haidt se mencionó solamente segundo a lo de C.S. Lewis. Ha tenido un fuerte impacto entre creyentes en las universidades. Mi alumno, continuó diciendo que su búsqueda de un sentido y congruencia en el progresivismo le llevó a una profunda nihilismo existencial y casi al suicidio. Escribe, me di cuenta de que no tenía una base última sobre la que calculara ningún valor y por tanto
tenía la clara sensación de carecer de una capacidad de decidir nada. Aquí estaba yo, anhelando algo parecido a un absoluto moral, lo correcto, pero había desechado cualquier fundamento en las trascendencias. Fue esto lo que le llevó al cambio. A este alumno me dio permiso compartir sus escritos anónimamente. Quisiera recalcar, cuando hablamos de estas perspectivas de realismo crítico, hemos tenido filósofos cristianos que son racionalistas, que son evidencialistas. Tenemos también los que han sido presuposicionalistas. Pero creo que aquí estamos viendo algo un poco diferente, esta perspectiva de realismo crítico. ¿Qué marco de referencia, qué cosmovisión realmente explica la existencia humana? Y aquí les comparto unos de mis autores favoritos en este respecto, y recomiendo estos libros, particularmente los que incluí en español. Una de las cosas más emocionantes que me han ocurrido recientemente, en mi opinión, claro, es la conversión de una importante pensadora atea, colega de Richard Dawkins, de Samuel Harris y de los grandes ateos de nuestra época. El cambio ah, se, se, se produjo porque nadie más tenía respuestas. Perdió su confianza en el racionalismo, perdió su confianza hasta en las universidades. Y aunque ella trata de explicar un poco de su sentimiento y sus experiencias de conversión, Dawkins no quiere saber nada de de lo subjetivo, pero ella dice, tampoco hay respuestas objetivas. Y realmente el racionalismo es igualmente una decisión. El cambio se produjo. Um, Ahora, por desgracia, el racionalismo de Dawkins, um, de Harari, uh, el, eh, de los tomistas clásicos en América Latina, y celebro que están todavía hablando del realismo ético, estos ya no pueden con la posmodernidad, y se vuelven otra vez otra ideología más, sin respuestas. Tendrán que fracasar. Tenemos mucho más que decir, pero para concluir esta noche me gustaría desafiar a algunos de ustedes a que examinemos juntos la idea del realismo crítico más de cerca. Me gustaría formar quizá un grupo de diversidad de pensamiento, para posiblemente leer juntos y quizá reunirnos una que otra vez al mes. Yo pertenezco a dos grupos así, aquí en mi entorno, uno por Zoom, otro en persona, de filósofos cristianos en las universidades cercanas. Um, pero para estudiar particularmente esta idea de la mente justa. Les animo también a buscar en español, es básicamente el credo del tipo de pensamiento que quieren tener en la academia heterodoxa. De nuevo, este grupo se compone de gente de todas las clases políticas, se compone de racionalistas, de posmodernos, mayormente, sin embargo, de personas que creen en el realismo crítico. Um, y uh, y él mismo es agnóstico, no es religioso de ninguna forma. En mis próximos discursos me gustaría examinar casos concretos de lo que es de cómo una cosmovisión cristiana puede ser utilizado, puede operarse en investigaciones científicas en la realidad. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Eric, por este tiempo de disertación. Y bien, antes de pasar este tiempo de preguntas y respuestas, me gustaría
que te presentes, Eric, nos cuentes un poco más de ti, qué es lo que has venido haciendo. Queremos conocerte un poquito más. Ah, um, hmm, Pero puedes, Eric, antes puedes tal vez dejar de compartir tu pantalla, no sé es, cómo hacer. es lo que estoy tratando de hacer ahora. Um, Deja ver Ya, dónde yo lo está puedo hacer, no te preocupes. Ok, Ya, ahora ok. sí, Eric, preséntate. He estado 20 años, como dije, en dos diferentes universidades. He enseñado ética por 18 años. Um, um, y fue un cambio de la teología a tratar de unirme a la comunidad universitaria, pero ha sido una lucha mantener el espacio para un creyente. Y francamente, esta organización me ha alentado muchísimo porque abre el espacio. Las universidades se han vuelto muy ideológicas, con muy poco respeto a las investigaciones, pero mucho hablar de investigación. Um, Tengo um, 8 nietos más uno en el horno, como decimos en inglés, y, y disfruto el momento que Dios me ha dado. Probablemente tengo unos 3 años más de enseñar antes de jubilarme. ¿Qué más puedo contestar? Bueno, tal vez, qué es lo que has venido haciendo, qué cursos has estado dictando, qué temas te han interesado Ah, más en este tiempo. Mayormente ha sido ética, pero también enseño administración de empresa. Tengo una maestría en administración y liderazgo. Me ha encantado mucho enseñar religiones mundiales, donde puedo enseñar todas las religiones y después el cristianismo. Y me ha desafiado a ver cuáles son algunas de las distintivas de de la fe cristiana ante las otras religiones y cuáles son algunos de los nexos. He aprendido a conversar con gente de, de muchas diferentes ideologías, algunas veces con paz y abiertamente, en otras veces um, mentes cerradas. He tenido alumnos igual, muy indoctrinados, otros un poco más abiertos a explorar. Ok, bien, gracias, Eric. Bien, antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas, quiero compartir este breve anuncio. Una vez más, hermanos, para los que recién se están conectando, somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, y somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Como ustedes han podido ya apreciar, hemos realizado la primera sesión de este seminario, Desafío de la Ética Actual y Respuestas Reformadas. La próxima sesión va a ser el sábado 31 de agosto, Dios lo permita así, también a las 8 de la noche, hora Perú. También, hermanos, estamos aperturando nuestro cuarto bimestre de estudio con dos cursos. Ustedes ya saben que nosotros en el 2024, en este año, hemos aperturado dos programas de estudio, que es una diplomatura en teología reformada y una diplomatura en matrimonio y familia. Y en este cuarto bimestre, que empieza el 17 de agosto, estaremos pues ofertando el curso Pensamiento Reformado, dictado por el pastor José Ramírez, y el curso Apologética Familiar 2, que será la cátedra compartida por el pastor Américo Sánchez y el pastor José Juter. Así que mis hermanos, pueden ustedes matricularse, ya las inscripciones se encuentran abiertas. Entonces, hermanos, estos son los anuncios. Voy a cerrar la transmisión y la grabación en vivo para pasar ya al tiempo de diálogo en preguntas y respuestas. Dios les bendiga a todos y agradecerte, Eric, por este tiempo de compartir esta enseñanza. Gracias.